Pues buenos días, Neftalí. Buenos días. Gracias a todos, por gracias a ti. recibirnos aquí en tu oficina, en tu lugar de trabajo, aquí en San Juan del Río. Hoy estamos aquí visitándote porque queremos comentar que el asunto de la cultura en San Juan del Río es importante, como en muchos lados. Uno de los puntos que queremos trabajar son las cápsulas, las cápsulas culturales que contengan información, digamos, actualizada, que esté a la mano para que pueda estar disponible a la sociedad sanjuanense y por supuesto al estado de Querétaro y a quien se interese por la cultura. De modo que el objetivo fundamental de estas cápsulas es abrir el espectro de las culturas y que la gente lo conozca. También para que sepa cuál es su pasado, saber dónde está parado y qué se proyecta. Claro. Hoy, pues bueno, por supuesto, agradecemos el tiempo que nos otorga para esta entrevista, esta primera entrevista contigo. Y te pediría que nos dieras tu nombre completo y una breve semblanza. Por supuesto, pues no, gracias a ustedes por interesarse en ser transmisores de la cultura que implica arte, historia, tradiciones, costumbres y demás. Sí, todos debemos de estar interesados a nivel mundial en la cultura porque es parte de la educación y sin educación entonces no hay profesionalismo, no crecen nuestros países, etcétera. Ya sabemos la historia de la cultura a nivel mundial. Bueno, me presento, soy Ubaldo Neftalí Sáenz Bárcenas y soy cronista de San Juan del Río, Querétaro. Bueno, precisamente yo fascinado de que se hagan estas cápsulas y de poder aprovechar todos los medios que estén a mi alcance y sobre todo el agradecer a ustedes que abran este espacio para que el público pueda conocer un poco más, sobre todo de nuestra pequeña tierra que es San Juan del Río, que no por ser pues una pequeña parte de la nación deja de ser importante porque es un parteaguas en diferentes épocas de la historia de México, no nada más de Querétaro, sino de toda la nación, porque somos patrimonio mundial por el Camino Real de Tierra Adentro, que es una cosa muy importante que también mucha gente no lo sabe, y si lo sabe no dimensiona a qué nivel estamos, ¿no? Ya San Juan del Río está colocado en el panorama no solo nacional, sino internacional, y esa es una cosa que debemos nosotros en primera de creérnoslo, porque después de creérnoslo podemos dimensionar o darle valor a todo lo que hoy hacemos más inverosímil, ¿no? Por ejemplo, los problemas comunes de una ciudad ya grande como San Juan del Río, que es también zona metropolitana, con Tequisquiapan y con Pedro Escobedo pronto lo va a hacer. Obviamente los problemas naturales de la seguridad, de lo que está de moda, y es lo que distrae también de este tema cultural, y la política también deja en segundo lugar a la cultura. Entonces sí hay que voltear tantito porque venimos de un origen, todo el mundo tenemos un origen, es nuestra historia y eso es cultura, ¿no? Y si olvidamos eso o no le damos el valor, pues es difícil que logremos en la vida, en un futuro, poder fincar lo mismo en nuestra propia familia, y eso viene a generar violencia, inseguridad, que los núcleos familiares se deshagan, etcétera, ¿no? Bueno, mi afán, como yo siempre lo digo, es precisamente dar a conocer lo mayormente posible en cuanto a historia, tradiciones, costumbres de San Juan del Río principalmente, aunque estoy abierto he historiado sobre Querétaro, sobre la región que también involucra Hidalgo, Michoacán, esta parte, desde la conquista española de San Juan del Río. Entonces, qué bueno que me brindan este espacio y pues atento a lo que me quieras preguntar, entramos con singular alegría. Ya se adelantó un poquito, pero entonces, ¿qué hace? ¿Qué es un cronista? Un cronista, qué buena pregunta, porque es una de las figuras poco conocidas a nivel nacional. Ya no me voy a referir tanto a internacional porque les voy a poner un ejemplo. Pues ¿qué es un cronista? Vamos a decirlo escuetamente. Es una persona encargada de registrar
la información actual, sobre todo. En mi momento, yo estoy sujeto a registrar los hechos trascendentales para la historia de San Juan del Río. Por ejemplo, va a haber gente que en 100 años va a querer saber qué pasó en el 2019 aquí en San Juan del Río, y si no hay alguien que lo escriba, que lo registre, y sobre todo apegado a la verdad, la gente no va a saber realmente qué sucedió, ¿no? Entonces, esa es la labor del cronista. A nivel nacional, los cronistas son puestos honoríficos, no son puestos políticos. Los ayuntamientos son los que designan al cronista de su ciudad, que se nombra de la ciudad, pero realmente es del municipio en mi caso. Soy cronista municipal, ese es mi cargo. Es honorífico, el ayuntamiento por unanimidad y por administración tienen que nombrar al cronista de la demarcación. Pero el cronista, su tarea viene de adentro de la persona, ¿no? Mira, lo ideal sería eso, porque sí, vamos, también hay cronistas que no precisamente son muy apasionados, ¿no? Que yo sí puedo decirles que mi pasión es San Juan del Río. Su historia, investigarla, sobre todo en meterme a los archivos, el ir a los lugares y preguntarle a la gente qué aconteció en su lugar, en unas comunidades rurales, por ejemplo. La misma gente de las comunidades no sabe el origen de la historia de su comunidad, y con eso niegan su pasado, involuntariamente lo niegan. Entonces, este rescate, que es maratónico, recae en mi figura nada más, y es un trabajo que no puedo hacer solo. He invitado a otras personas que sé que inscriben, que como yo son apasionados también de la historia, para que colaboren conmigo. Hemos publicado libros en un fondo editorial del municipio de San Juan del Río, que se creó de forma empírica. No se creó primero, la figura como fondo editorial y después se idearon los libros, sino al revés. Surgió una idea de un libro, lo logramos hacer, San Juan del Río 500 años, y a partir de ahí, en este caso el presidente municipal, Guillermo Vega Guerrero, se interesó en continuar con el rescate de la historia mediante publicaciones, y se vino creando un fondo que se le autonombró así, pero no hay un comité, por ejemplo, editorial, sino simplemente quien se encarga de este fondo es el titular del Instituto de Cultura y Turismo y Juventud, el licenciado Eduardo Guillén Romero, y su servidor, porque aparte de ser cronista municipal, soy jefe de Patrimonio Cultural y Artístico del instituto. Entonces toda la parte de cultura, del instituto la llevo yo, y hay otro encargado de turismo y otro encargado del área de juventud. Pero volviendo al tema de los libros, empezamos con ese, luego siguió, o creímos conveniente hacer uno sobre los personajes de San Juan del Río, porque en algún tiempo se sacó un cuadernillo de forma artesanal, impreso en muy pocos ejemplares, casi nadie lo tuvo, y era una treintena de personajes. Hoy el nuevo libro, que se llama San Juan del Río a través de sus personajes, porque es la historia de San Juan del Río que se cuenta a través de la vida de sus personajes de forma cronológica, desde el siglo XVII hasta este siglo XXI, o contempla 87 personajes. Y quedaron fuera, o están todavía en espera, mejor dicho, de otras publicaciones, otros tantos, del lado histórico. Si nos vamos a los personajes de la vida cotidiana, que también hay muchos personajes que ustedes ven en la calle, que siempre por años los han visto, que incluso algunos ya están fallecidos, pero que de la vida cotidiana de la ciudad también se cuenta una historia diferente. Ese también está pendiente, y hay varios, ¿no? Así llegamos hasta uno mío, que a partir de que me nombran cronista, a los 7 meses publico uno, se llama Crónica de San Juan del Río, donde toco todos los temas que yo tenía ya investigados en cajones, y que se me da la oportunidad, por medio de este fondo, de publicarlo. Y bueno, son muchas historias, y sobre todo los datos de esos, podríamos decir, picositos o poco conocidos, que se le hacen atractivos a la gente y que también se basan en toda una historia muy antigua, ¿no? Bueno, con eso nos estás comentando de la necesidad que hay de la existencia de los cronistas y de su tarea. Sí. No, excelente. Entonces, en ese trabajo, ¿cuáles son los procesos o los métodos que debe cumplir un cronista para ser real, para ser verdadero? Sí, lo que deben de tomar en cuenta los ayuntamientos, obviamente, lejos del currículum, es de una persona que de veras trabaje, ¿no?
que mantenga la vigencia, que mantenga un desarrollo, una producción, porque debe de producir. Es decir, no basta con que yo me siente, tome una hoja y empiece a escribir. La gente obviamente no sabe que yo tengo una oficina o que yo estoy escribiendo. Yo diario escribo por lo menos 2 cuartillas de algo. Por lo menos 2 cuartillas. Es como así como bañarse para uno. Yo al final del día tengo que escribir sobre algo. Puedo mirar un balcón y me puede surgir una idea sobre qué pudo haber pasado en el balcón. Estamos en el Portal del Diezmo, aquí está mi oficina, la oficina de todos ustedes. Puedo basarme en qué pudo haber ocurrido en esta oficina en tiempos del virreinato, por ejemplo, cuando incluso antes de ser la Casa del Diezmo, porque era una propiedad particular, no crean que esto lo construyó la iglesia después lo compró, y cuando lo compró, imagínense, en 1720 ya estaba en ruinas. Entonces, ¿qué historias pudo haber guardado cada espacio de lo que hoy son unas oficinas de gobierno, propiamente del Instituto de Cultura, porque esta es la sede, ¿no? Un cronista debe tener desde luego el conocimiento y la habilidad para poder escribir o crear historias casi de la nada, ¿no? Si vamos a escribir crónica, es explicar de una forma muy amena, muy hasta poética, podemos decir, algún hecho que se basa en el pasado, pero no debemos de olvidar el presente, escribir lo que hoy estamos viendo. Un ejemplo, ¿quién no se acuerda y hasta se fue a tomar fotos de las calderas que pasaron por la carretera y que tardaron porque iban por el peso que hasta sacaron árboles, quitaron puentes peatonales, etcétera, para una ruta muy larga hasta llegar a la refinería de Tula, por ejemplo? Ese, aunque ahorita parezca que no, va a ser un hecho histórico. De hecho ya lo es, porque ya pasó. Pero falta quien lo escriba, quien escriba el trayecto, de dónde partieron, a dónde llegaron, cuál es el objetivo de esas que van a cumplir esas calderas, qué se tuvo que hacer de maniobras en general y cómo la gente, sobre todo, lo tomó como un fenómeno al grado de que hoy, con la era de digital, de ir con su celular a tomarse la selfie y con las calderas detrás, ¿no? Entonces, todo eso, ahorita lo platiqué en segundos, pero hay que explicarlo de una forma que nos pueda resultar en 20, 50 años un hecho histórico, pero debe ser bien contado, se debe decir la fecha en que ocurrió aquí en San Juan del Río, ¿no? En qué horas estuvo estacionado y dónde, por ejemplo. Toda esa historia no se crea sola, debe de haber una persona que la escriba y que la interprete. Entonces, el cronista debe tener disciplina, sí, constancia, ser observador, constancia, así es, y estar en la realidad de lo que sucede en su lugar, así su es. tierra. Mira, fíjate que también la mayoría de los cronistas del pasado y de hoy no estudiaron licenciatura en historia, no estudiaron una carrera afín, ni siquiera tuvieron una preparación para esto. Voy a poner ejemplos. En la historia de San Juan del Río ha habido 3 cronistas. Y el primero fue el famosísimo doctor Rafael Ayala Echavarri. Él era dentista. Por hobby se hizo historiador. Le gustaba investigar documentos y quería saber del pasado de su tierra. Él nació en San Juan del Río, pero se fue muy joven a la Ciudad de México. Regresó a San Juan del Río para casarse, tuvo aquí a su familia, después volvió a regresarse a México y ella se desarrolló, pero siguió investigando. En la Ciudad de México está el Archivo General de la Nación, museos y otros más archivos históricos que pueden aportar de diferentes épocas, documentación importantísima de San Juan. A él le debemos el primer libro de historia de San Juan del Río, San Juan del Río, Geografía e Historia, en 1971. A partir de ese libro fue su boleto para nombrarlo cronista de San Juan, y fue a su vez el primero que existió en todo el estado de Querétaro. Esa figura no era, a nadie se le ocurría. Y fíjense, Querétaro, ¿no? Capital de la República en diferentes ocasiones, con hechos históricos como la conspiración, la Constitución de 1917. Ahí se firmó el tratado donde cedimos el territorio de Texas y demás a los Estados Unidos, etcétera. Y nadie escribía. O sea, estando ahí en Querétaro, a lo mejor alguien, como les digo, de forma muy empírica, pues se dio cuenta y a lo mejor dejó algo, ¿no? Como testimonio. Pero el tiempo va tergiversando incluso la historia porque se va olvidando. Si hubiera habido, por ejemplo, un cronista en el momento del grito de Dolores por Miguel Hidalgo,
A lo mejor la historia oficial hoy fuera otra. Distinto. No lo hubo. Nos basamos en el dijeron que alguien vio. Eso no significa que haya ocurrido realmente. Yo hoy, por ejemplo, en mi caso como cronista, estoy viendo lo que está ocurriendo hoy y debo de registrarlo con una responsabilidad que tengo de forma verídica y correcta. Don José Velázquez Quintanar, cronista emérito de San Juan del Río, hoy, él también, el segundo cronista en la historia, fue muy importante porque estuvo 36 años como cronista de San Juan del Río, pero él tampoco tuvo una preparación para escribir. Él es fotógrafo y su pasión es la fotografía. ¿Quién no se tomó fotografías en la foto Velázquez? Y no nada más de San Juan del Río. En esos tiempos, 1965 que empezó, venían del Estado de México, de la Sierra bajaban, venían de Amealco, venían incluso de Querétaro. Todos nos tomamos fotos, para el certificado de secundaria, el pasaporte, etcétera, las familiares afuera de las iglesias, del bautizo, de la boda, con él. Él es uno de los 3 decanos de la fotografía en el estado de Querétaro. Ese también es un motivo de orgullo para nosotros, don Pepe Velázquez. Y ahora estoy yo. Yo no me preparé profesionalmente para este tema, pero mi pasión, mi conocimiento de modo empírico, desde la secundaria empezó esta pasión. Primero, yo era un apasionado, por ejemplo, de la Revolución Francesa y la Revolución Industrial. Me la sabía de memoria. Y digo me la sabía porque después la va uno dejando, porque me empezó a interesar la de mi propio lugar de vida. Yo no nací en San Juan del Río, pero llegué aquí cuando yo tenía 7 años de edad. Hoy tengo 45, siempre he vivido en San Juan del Río. Hice mi escuela, mis empleos, nacieron otros hermanos míos aquí, etcétera. Y yo amo San Juan del Río. Soy un sanjuanense que ama su tierra y que por lo mismo creo que debo de dejar algo en mi tierra en honor a todos los demás que van llegando y a los que han nacido aquí.